Nosotros abrimos nuestra Biblia, mis hermanos, en una hermosa carta del apóstol Pablo. Ahí estaremos, hoy comenzar una nueva serie por algunos domingos, una riqueza en toda la escritura, pero las cartas de Pablo son especiales. Efesios capítulo número 3. Vamos a leer del versículo 14 y hasta el 20. Efesios 3, 14 al 20. Sígame con su vista si fuera tan amable. ¿Ya está ahí listo? Cómo me encanta ver hermanos y hermanas que toman su Biblia de papel. No critico para nada, las Biblias digitales son extraordinarias, pues las portamos para arriba y para abajo, ¿verdad? Y las consultamos en cualquier lugar, pero la Biblia de papel es especial, dígame si no. Y ver algunos con apuntes, con libretas para tomar nota, sí, porque miren, pues se nos olvida con mucha facilidad lo que escuchamos. Pero bueno, si usted quiere repasar la sesión, la enseñanza, pues queda grabada en YouTube, en Facebook, y si cree que es de bendición para alguien, compártala. Es tan fácil ahora, ¿verdad? Un clic, un like y listo. Bueno, vayamos al texto de hoy. Versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y el 21, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Padre, necesitamos una palabra que nos anime, inspire, equipe, corrija, y que tu Espíritu Santo nos la haga comprender, pero aplicar. Guíanos, Espíritu Santo. Y en lo personal, Señor, suplico de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Probablemente te ha ocurrido esto, seguro que sí, que vas a la casa de alguien, tienes la necesidad de visitarlo, porque sabes que tiene muchos problemas, quizás está muy enfermo o enferma, y tú crees que hay algo de parte de Dios que tú le puedes comunicar, al menos cariño, afecto, eso ya sería mucho. Y sin embargo llegamos con estas personas, yo conozco a algunos que están pasando situaciones bien complicadas, de toda índole, relacionales, en el hogar, económicas o de salud. Y sin embargo percibimos en ellos, en ellas, una luz en su rostro especial, porque la presencia de Cristo es evidente en ellos, en ellas. Y entonces a veces me ha pasado, mis hermanos, que según yo llevo una palabra de ánimo, de aliento para ellos, para ellas, pues resulta que quien sale alentado y animado es su servidor, por esa actitud que esas personas tienen, porque lejos de verles en derrota, en tristeza, en depresión, en angustia, todo lo contrario, tienen gozo, tienen alegría. De sus labios brotan expresiones de gratitud al Señor. Recuerdo hace años mi esposa y yo fuimos a visitar a una persona que nos llamó la atención al llegar a su hogar. La puerta estaba entreabierta de su casa. Bueno, tocamos, no abrían, abrimos la puerta, teníamos la confianza para hacerlo. No nos íbamos a llevar nada que no era nuestro, por supuesto, ¿verdad, mis hermanos? Y bueno, encontramos a esta persona postrada en cama, sola. Aunque tenía familiares, no había oportunidad de que le atendieran. Estaba solita y realmente enferma.
y fulano, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Gozoso, alegre, feliz. Pero ¿cómo? Me dije yo, no dije nada, ¿verdad? Verbalmente, pero ¿cómo una persona puede manifestar esto? Pero nadie te ha venido a asistir. ¿Cómo no? Cristo Jesús está conmigo y Él me asiste en todo tiempo y uno calla la boca cuando ve esas respuestas. Nos pasó con nuestra pastora, que ya está en la presencia del Señor, en un momento de crisis de cáncer terrible. Pues le visitábamos y lejos de salir uno afligido por la condición física, evidentemente dañada la persona por la enfermedad y por las quimioterapias, pues salíamos bendecidos porque veíamos gozo, paz, alabanza al Señor. Me acuerdo de la pastora Rina que cuando pasó su primer proceso de cáncer, una vez que le fuimos a visitar unos hermanos y amigos, ella había perdido el pelo y usaba una, ¿cómo se llama lo que se pone aquí en la cabeza? No. Peluca, una peluca. Todos saben lo que es una peluca. Bueno, bueno, pasamos una mañana tan bonita con la pastora Rina que yo no sé en qué momento ella se quitó la peluca y los que fuimos nos la empezamos a poner y estábamos muertos de risa. Por supuesto, mis hermanos, respeto y mucho la condición de un enfermo así. Lo que trato de decirle es que era asombroso lo que yo estaba viendo, estábamos viendo. ¿Y qué es lo que provocaba en esta persona esas reacciones o en estas personas? Hoy quiero hablar de eso. Quiero comenzar una serie tomando una expresión de los versículos que leímos. La serie le he titulado así de simple: el hombre interior. El hombre interior. Porque vemos también personas que reaccionan de manera contraria, que aunque están pasando, digamos, las dificultades comunes que todos pasamos cotidianamente, pues les vemos enojados, molestos, refunfuñando, angustiados, y algunos incluso manifiestan ser creyentes en Cristo Jesús. Se les ve de muy mal talante, ¿verdad? Reaccionan mal. Son como los dos extremos. Y por cierto, hablando de cómo reaccionamos mal y cómo manifestamos un mal carácter en ciertas circunstancias, ¿sabe usted cuál es el colmo de Aladín? ¿Sí sabe quién es Aladín? El de la lámpara. Ajá. ¿No sabe cuál es el colmo de Aladín o Aladino? Tener un mal genio. Bueno, a veces así algunos reaccionan con mal genio. Ante ciertos conflictos los mismos, algunas personas reaccionan. Por ejemplo, si tienes problemas con un tercero o con otras personas, algunos reaccionan pues con espíritu conciliador, perdonador. Mismo conflicto, similar, y otros reaccionan con enojo, con rencor, con resentimiento. ¿Por qué es eso? Eso quiero ir resolviendo, que meditemos en las Escrituras acerca de ello. Hay quienes, tras haber sufrido pérdidas lamentables, y platiqué que un ser querido muy cercano a mí, perdió a su hijo en una situación bien dramática, bien difícil, bien complicada, abruptamente. Y la madre de este joven, ahora que he tenido contacto con ella, muy poco, por cierto, vive en otra ciudad, yo no puedo imaginar el dolor que esté pasando toda la familia, y ella particularmente como madre del joven que murió. Pero yo percibo en ella una actitud de dominio. Tiene 1000 preguntas. Un día me escribió y tengo muchas preguntas acerca de por qué pasó esto, como por ejemplo, por qué Dios lo permitió. Sin embargo, no se le ve ni amargura, ni reproches malsanos. Se le ve tranquila, se le ve en paz. Digo, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto en algunos y en otros lo contrario? Y es que se observa en estas personas que tienen una actitud, una fuerza interna para levantarse aún de las peores crisis. ¿Conoce algunos? Hay naciones enteras, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, Japón, y ahora siguen siendo, se recuperaron de tal manera que siguen siendo grandes potencias. Y en forma particular, bueno, personajes famosos, han oído de aquel líder sudafricano que se apellida Mandela.
No sé cuántos años estuvo en la cárcel y sin embargo él resiste, aguanta y sale y se convierte en el presidente del país y tiene una actitud de perdón y de reconciliación en la nación. Bueno, a eso se le llama esa condición o capacidad interna de recuperarse aún de las peores crisis. Ahora sí es una palabra dominguera, una palabra de moda: resiliencia. ¿La ha escuchado? Resiliencia. Bueno, es una palabra extraída de los materiales que tienen la capacidad de no romperse y recuperarse cuando son sometidos a intensas presiones. Esa es la resiliencia, un vocablo que se extrae de la ingeniería civil. Bueno, y se usa correctamente, pienso yo, para referirse a esa fuerza interna que permite que reaccionemos bien, incluso ante las cosas más complicadas. Alguien escribió este pensamiento, no sé quién, por él lo pesqué y lo recordé. La vida no es tanto lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos a lo que nos sucede. Y es una gran verdad esta declaración. Hay una condición, mis amados hermanos, ya para entrar al tema en cuestión de hoy, del hombre interior. Hay una condición dentro de nosotros, los hijos de Dios, que es lo que determina nuestra reacción ante la vida. Lo voy a repetir: hay una condición interna dentro de nosotros, los hijos de Dios, que es lo que determina cómo reaccionamos ante la vida. Y Pablo le llama de diferentes formas. En este versículo le llama el hombre interior. El hombre interior. Pero un hombre interior, como iremos viendo en estos domingos, fortalecido por el Espíritu Santo. Y eso es para ti y eso es para mí. Un hombre interior del cristiano, de la cristiana, fortalecido por el Espíritu Santo. Observa esto, escuche por favor. Nos permite, por ejemplo, percibir con claridad a Dios, ser llenos de Dios, ver sus obras, su gloria obrando entre nosotros. Un hombre interior fortalecido en el Espíritu Santo permite que oremos con eficacia, que reaccionemos mejor ante las dificultades de la vida, que ante las caídas, por complicadas que sean, nos levantemos de las mismas. Un hombre interior lleno del Espíritu Santo ve las maravillas de Dios en su vida, cree las promesas de Dios, las recibe por fe, manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Oh, mis hermanos, el hombre interior fortalecido por el Espíritu Santo vive una vida, y no quiero ser simplista en lo que voy a decir, pero es verdad, vive una vida feliz, que honra al Señor, que glorifica al Señor, que es bendecido por supuesto a sí mismo, pero bendice a los que le rodean. Hoy veremos pues qué es el hombre interior, cómo se forma o cómo Dios lo forma en nosotros, sus capacidades y posibilidades y qué es lo que lo fortalece. Repito, es una serie que comienzo hoy y hay tanto que hablar sobre esto, pero hoy nos concentraremos en esos temas. Comencemos meditando en el versículo 14, 3:14 de Efesios, porque el apóstol Pablo está tan preocupado por la iglesia que él, como está preso, físicamente preso, y su delito era predicar a Cristo Jesús y su resurrección de entre los muertos, pues ha sido apresado por el gobierno romano, y en esa condición de prisión, lo que él encuentra más eficaz para bendecir a la iglesia es orar por ellos, interceder por ellos. Y sabe usted que lo mejor que muchas veces podremos hacer por otro y por otra es llevarlo a la presencia del Señor para que Dios se glorifique en sus vidas. Esto lo sabía el apóstol Pablo. Leamos nuevamente el versículo 14. Por esta causa, observe el versículo 13. Por lo cual pido que no desmayen, Efesios. No desmayen creyentes, no desmayen hijos de Dios a causa de lo que me está pasando a mí, de mis tribulaciones. Y mis tribulaciones es por ustedes, porque mi privilegio y lo que demanda todo mi ser en esta vida, digamos poniendo palabras, ¿verdad? En el apóstol Pablo, es verlos a ustedes creciendo, caminando bien en el Señor. Y bueno, a causa de mis tribulaciones Él está preso, las cuales son su gloria. Y por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor
Jesucristo. Versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Él comienza una oración poderosa. Tú y yo hemos experimentado esto, dime si no es cierto. Algo que nos bendice tanto a los hijos y a las hijas de Dios es saber que otros oran por nosotros. ¿No le bendice eso? Y más si ese otro que ora por nosotros le vemos carácter de Cristo. Un hombre o una mujer de fe que sabe orar eficazmente. ¿A qué bendición es saber que alguien está orando por uno, sí o no? Bueno, y si sabemos que aquellos que oran por nosotros son maduros en la fe, pues eso nos da mucho aliento. Ahora imagínense los efesios cómo se sentían cuando el apóstol Pablo estaba orando por ellos. Allí era la primera impartición de vigor y de ánimo a su ser. Recuerda que cuando oremos, mis hermanos, o cuando oramos, Dios puede darnos 3 respuestas. Usted lo sabe, ¿recuerda? Dios nos da por respuesta un sí, o un no, o un aguántate tantito, a un espera. Pero, mis hermanos, hay oraciones que Dios siempre responde con un sí. Y esta oración que está haciendo el apóstol Pablo tiene por respuesta un sí de parte de Dios a favor de la iglesia. El principio acerca de esto, de los sís a las oraciones que hacemos, cómo las responde Dios afirmativamente, se encuentra en Primera de Juan 5, 14 y 15. Primera de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué hace el Señor? Él nos oye. Versículo 15. Y si sabemos que Dios nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay oraciones que te aseguro por la Escritura a las cuales Dios responde siempre con un sí. El versículo número 15 es interesante, lo comento de paso, no quiero tomar mucho tiempo en ello, pero decir, mis hermanos, que cuando Pablo dice de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, Él se está refiriendo a todas las familias o grupos homogéneos dentro de la creación, obviamente familias humanas, familias celestiales. Pero Él está llamando la atención de que Dios es quien les ha puesto nombre y por lo tanto es dueño de ellas, Señor de ellas y domina sobre ellas. Él se está refiriendo, dirigiendo al Padre como el Señor, el que domina, el que gobierna todas las cosas, porque eso es prerrogativa de nuestro Dios. Sin embargo, cuando utiliza la palabra familia, ahí está incrustada la iglesia, porque en Efesios 2:19, en esa misma carta hermosa de Pablo, un poquito atrás los versículos, Efesios 2:19 dice: así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Está diciendo Pablo pues en el versículo número 15 el nombre, la identidad, las características, quien sustenta, quien gobierna, quien dirige, quien le imparte vida a la familia de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué oraba Pablo? ¿Qué pedía Pablo? Observe los versículos 16, 17 en su parte B y el 19. Pablo oraba específicamente por 4 cosas. Y la expresión para qué nos deja ver las cosas por las cuales Pablo oraba al Padre, al Dios Padre, para favor de la iglesia. Identifiquémoslas rápidamente. Versículo 16. ¿Para qué? Ahí está el primero. ¿Lo observó? ¿Para qué os dé conforme a las riquezas de su gloria? Y cuando leemos la escritura empiezan a surgir dudas interesantes, inquietudes que nos enriquecen cuando nos esforzamos en responderlas, en solucionarlas. Es decir, hay unas riquezas de la gloria en Cristo dadas a ti y a mí. De eso hablaré la próxima semana, hoy no. Bueno, entonces conforme a esas riquezas de su gloria,
Pablo dice que sean fortalecidos con poder. ¿En dónde? En el hombre interior. ¿Y de dónde viene ese poder? Del Espíritu. La fuente de poder para ti y para mí. Versículo 17 viene el segundo ¿para qué? ¿Para qué oraba Pablo? ¿Por qué oraba Pablo? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Porque una cosa es haber aceptado y recibido a Cristo Jesús en nuestra vida, y otra cosa es que Él esté verdaderamente siendo el mejor huésped atendido dentro de nosotros. Hablaremos de eso la próxima semana. Tercer ¿para qué? No dice para qué, sino a fin de qué. De alguna manera sinónimo del para qué. Es la tercera cosa por la cual ora Pablo. A fin de qué, arraigados y cimentados en amor. Mis hermanos, el amor de Dios tiene que echar raíces en nosotros. Y nosotros debemos caminar sobre un cimiento sólido de la vida, el amor de Dios. Entonces, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Ese es el tercer ¿para qué? Conocer de manera experimental el amor de Dios. Y el cuarto ¿para qué? Es poderoso, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y como el apóstol Pablo, y así tú y yo debemos orar cuando oramos conforme a las promesas de la Escritura, el apóstol Pablo está cierto que Dios le va a responder. Él está seguro que Dios va a dar respuesta positiva a lo que él estará pidiendo. Por eso ahí está ese texto de oro, ¿verdad? Que invocamos tanto, porque es cierto, es verdad, el 3:20, que lo hemos memorizado, ¿sí o no? Y aquel que es poderoso, como nuestro Dios, poderoso, y aquel que es poderoso para hacer las cosas, ¿cómo las hace el Señor? ¿De acuerdo a lo que imaginamos o solo de acuerdo a lo que pedimos? Él se excede en ello, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que hemos pedido o entendemos, a ese Dios. Entonces Pablo se anticipa, como sucede en los salmos. Es decir, los salmos nos presentan crisis, situaciones. El salmista derrama su necesidad, su corazón, a veces con lágrimas delante de Dios, pero los salmos siempre terminan dándole honor y gloria al Señor, confiando en la victoria del Señor, recibiendo ya por fe la bendición del Señor. Este versículo integra esa misma idea. Y aquel que es poderoso para hacer que abunde. No es cierto, no lo estoy diciendo bien. Corríjame. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder. Pero ojo, el poder que actúa ¿en dónde? En nosotros. Y Pablo entonces en esta primera idea nos está diciendo: tu hombre interior es fundamental, es importantísimo para que veas ese poder de Dios en tu vida. Así es que Pablo oraba por 4 cosas: fuerza espiritual, que Jesús morara en nosotros. Oraba porque tengamos un conocimiento experimental, no teórico, que lo vivamos, del amor de Dios, y que experimentemos la plenitud de Dios mismo en nosotros. Versículo 16, Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hombre interior. ¿Qué es el hombre interior? En términos generales, mis hermanos, es la parte interna de todo ser humano. ¿A qué descubrimiento estoy haciendo hoy, verdad, queridos? Sí, porque dentro de nosotros hay una parte, o en nosotros hay una parte visible, que estamos ahora mismo percibiendo a través de los sentidos físicos,
Pero dentro de nosotros hay algo que no se ve, pero que se manifiesta en pensamientos, emociones, conductas, actitudes. Ese es el ser interior. Todo mundo tiene un ser interior, por supuesto. Pero en este versículo en particular, por cuanto el apóstol Pablo está conectando al Espíritu Santo con ese hombre interior, en este versículo ese hombre interior es el hombre que Dios ha creado en nosotros, nueva criatura, le dice la Escritura, nueva naturaleza, que ahora somos participantes de la naturaleza de Dios. Es el hombre regenerado por Dios en el creyente. El ser interior, Pablo le dice hombre interior, entonces es donde están, mis hermanos, las facultades del alma y el espíritu. Facultades esenciales como el pensar, sentir, decidir, accionar. Pero repito, en este versículo se refiere a aquellos, y lo comentaré un minuto más adelante, que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, y vale la pena hacer este repaso del hombre interior desde la perspectiva del Antiguo Testamento, muchas veces al hombre interior se le llama corazón. Corazón. Proverbios 4:23. Por eso nos dice el escritor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque el corazón es la fuente de lo que la vida es. Proverbios 23:7, porque ¿cuál es su pensamiento? ¿En dónde? En el hombre interior, en el ser interior. ¿Cuál es su pensamiento en su ser interior, en su corazón? Así es la persona. Es decir, el corazón es lo que somos o somos lo que nuestro corazón es. Salmos 27, 13 y 14. Veamos algunas facultades de ese hombre interior, siguiendo la terminología común del Antiguo Testamento, corazón, pero veamos cómo se expresa y cómo es descrito en la Escritura este hombre interior, para que usted vaya viendo la importancia, que es mi interés en este primer domingo de la serie, que con la gracia de Dios entendamos más y respondamos en consecuencia. Salmos 27, 13, dice el autor, hubiera yo desmayado. ¿Quién desmaya? La persona. Dice el escritor, yo me hubiera desmayado, hubiera desfallecido. Y alguien se desmaya cuando le falta fuerzas, especialmente cuando está sometido a una intensa presión. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Esa es la esperanza del cristiano, mis hermanos. Que no importa lo que estemos pasando, las dificultades que Dios permite que a veces atravesemos, no perdemos la esperanza. Sabemos que el Señor tarde que temprano manifestará, siempre lo hace, pero nos dejará ver a plenitud su bondad. Bueno, 14, versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate. Observe, aliéntese ¿quién? Tu hombre interior. Sí, espera a Jehová. La persona desmaya con un corazón débil, nos dice el salmista. Pero esa persona puede tomar fuerza y nuevo aliento. ¿Desde dónde? Desde su corazón, desde su hombre interior. Salmo 28:7. Jehová es la fortaleza, es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. El ser interior, el corazón, tomó una decisión: confiar y descansar en Dios. Y entonces la persona integralmente es ayudada por Dios. ¿Y qué le pasa al hombre interior? Se llena de gozo, se llena de alegría. Pero una evaluación más profunda desde la palabra del Señor nos enseña que el corazón del hombre no es bueno, tiene muchos defectos, está defectuosón, como el corazón de
personas que uno los ve bien saludables y de repente les da un fuerte dolor aquí y caen y se mueren. Su corazón estaba mal, su corazón estaba dañado. Bueno, Jeremías en un sentido espiritual y moral, Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pregunta retórica, Dios. Así es que este corazón, este hombre interior, necesita una obra especial del Espíritu Santo desde la perspectiva divina. Ese corazón es tan importante para Dios porque Dios así nos hizo y que tiene tales capacidades tan trascendentes que en cierta medida determina mi calidad de vida, mi bienestar integral. Ese corazón necesita ser recreado, necesita ser hecho nuevamente, porque está tan corrompido, repito, subrayo, desde la perspectiva del Señor, que Dios entonces empieza a anunciar a su pueblo desde el Antiguo Testamento que al hombre, a su pueblo, al hombre y a la mujer que cree en Cristo Jesús, el Señor le prometió que haría esto, le daría un nuevo corazón, un nuevo hombre interior. Ezequiel 36, 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, sensible, corazón sensible a Dios. Versículo 27. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y los pongan por obra. Por así decirlo, no suene simplista, pero la solución divina para Dios en esta declaración de Ezequiel es: te voy a dar un nuevo corazón, un corazón que me perciba, que esté conectado conmigo y camine los caminos de Dios. Repito, no quiero ser simplista, pero pienso que esta es la solución de Dios al hombre: darle un nuevo corazón. Y ese corazón en Cristo lo tienes tú y lo tengo yo. Y de eso estamos hablando en esta serie. Esta obra, la que promete Ezequiel 36, se cumplirá o se cumpliría, ya se cumplió, a partir de la llegada del Espíritu Santo a la vida de los creyentes, cuando Cristo Jesús tanto resucitó como ascendió a los cielos y vino la visitación especial en aquel día de Pentecostés. El Espíritu Santo cayó sobre la iglesia y llenó a los hijos y a las hijas de Dios. Y esto se describe en un pasaje muy popular para los que somos lectores de la Escritura, en Juan capítulo número 3. Acuérdense, estoy hablando qué es el hombre interior en este punto de mi mensaje. ¿Qué es el hombre interior? Juan capítulo número 3 del 1 al 8. Ese encuentro hermoso con un personaje de nombre Nicodemo, un rabino, un líder de los judíos en el tiempo de Cristo. Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora es interesante que está presentándose Nicodemo con Cristo Jesús, de alguna manera lo está reconociendo, elogiando en buena lid, pero Jesús escucha las palabras con sus oídos físicos, las que hemos leído en los versículos 1 y 2, pero el 3 es interesante porque Jesús no responde a lo que sus oídos han oído. Jesús responde a lo que sus oídos espirituales han oído en las palabras de Nicodemo. Hay algo profundo que está operando en Nicodemo. Nicodemo tiene necesidades profundas en su ser que nada ni nadie han saciado.
Y entonces Jesús inmediatamente se va al meollo del asunto y le responde, versículo 3, respondiendo Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver, subraya el verbo ver, el reino de Dios. Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo como yo soy? Diría Nicodemo. ¿Puede acaso un hombre viejo físicamente hablando entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5, respondiendo Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, luego describiremos qué significa agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El que no nazca de nuevo, espiritualmente hablando, no puede ni ver ni entrar al reino de Dios. Requisito para ver y entrar al reino de Dios: nacer de nuevo, espiritualmente hablando. Y sigue explicando nuestro Señor Jesucristo, versículo 6, lo que es nacido de la carne, primer nacimiento físico, biológico, del vientre o desde el vientre de nuestras madres. Lo que es nacido de la carne, carne seguirá siendo, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel, subraya la expresión, que es nacido del Espíritu. Entonces ese corazón, ese hombre interior, necesitaba una regeneración, volver a nacer, para poder ver, para poder entrar al reino de los cielos. ¿Qué es? Estoy yo respondiendo a la pregunta, el hombre interior. Sigamos viendo algunos otros versículos, por favor. Tito, ya sabe usted, Tito es el santo más chiquito de toda la Biblia. Tito habla de otro concepto que tiene que ver con estas mismas cosas que Jesús describe en Juan 3. Tito 3:5. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de nuestra propia justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, volver a ser hecho, y por la renovación del o en el Espíritu Santo. El hombre interior entonces es ese nuevo ser, el nuevo hombre en condición de nueva naturaleza que el hijo y la hija de Dios tenemos por causa de haber recibido como Señor, Salvador, como Dios a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué facultades y posibilidades tiene este hombre interior? Bueno, lo acabo de decir. En primer lugar, se nos da una posición y una identidad de hijos, de hijas. Juan 1:12-13. Mas a todos los que lo recibieron, ¿a quién? A Jesucristo. A los que creen en su nombre, creen que es el Hijo de Dios. Tomó cuerpo humano, anduvo entre nosotros, fue a la cruz del Calvario, murió por nuestra redención, resucitó al tercer día entre los muertos y ascendió a los cielos, y desde los cielos reina y reina para siempre. Eso es lo que creen. Estos que creen esto y reciben a Jesús en esa condición, entonces Dios les da potestad, derecho, capacidad de ser hechos hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, un nuevo hombre interior engendrado por Dios mismo. ¿No le parece esto extraordinario y glorioso? Dicho sea al calce, o entre paréntesis, ninguna filosofía, credo, religión jamás propone esto. Nadie puede decir,
cuando practiqué el budismo, Buda vive en mi corazón y me hizo de nuevo, menos de Mahoma, etcétera, etcétera. El cristianismo es la única fe, el único cuerpo doctrinal que asevera, que asegura y que demuestra que aquel que recibe a Jesucristo como Dios, Señor y Salvador, Dios mismo lo engendra nuevamente y lo hace nueva criatura y le da una nueva naturaleza. Eso somos tú y yo. Ese es el hombre interior que tú y yo tenemos. Mira por favor al que está a tu lado. Míralo por favor, míralo, al que está a tu lado. Dile, con razón te veo tan bonito, tan guapo, tan guapa. Hay un ser interior creado por Dios en tu vida. Pero añádele y dile, ya no lo escondas tanto. Nútrelo, cuídalo, levántalo, fortalécelo, porque de él mana la vida misma. Facultades y posibilidades entonces de ese nuevo hombre, de ese hombre interior regenerado, mis hermanos, que tenemos un nuevo huésped dentro de nosotros. Ay, sí, pastor, me duele la panza y no me puedo curar. Pues tienes parásitos, pero no me refiero a eso. Tienes un nuevo huésped, un nuevo huésped. Ese huésped es santo, es glorioso, es luz, es maravilloso, es amor. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Mora en el hombre interior de aquel que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Primera de Corintios 3:16, que no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Un nuevo huésped. Estoy hablando de facultades y posibilidades del hombre interior. Pero ese hombre interior en Cristo ahora tiene nuevos valores, propósitos, intereses. Nuevos valores, propósitos, intereses. Efesios 4:24. Vístanse del nuevo hombre, creados según Dios. Creados según Dios. ¿En qué? En la justicia de Dios, pero en la santidad de Dios. Por eso el hombre interior regenerado, el nuevo hombre, la nueva naturaleza, y hay diferentes términos que Pablo usa y apuntan a lo mismo. Ese nuevo ser ahora, repito, ha adquirido nuevos valores, nuevos propósitos, nuevos intereses. Pero tiene nuevas posibilidades y muchos nuevos recursos. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios. ¿Tú has nacido de Dios? Te pregunto. ¿Sí? ¿Nada más 10 de ustedes? Le voy a dar chance otra vez. ¿Has nacido de nuevo en Cristo Jesús? ¿Eres una nueva criatura hecho en el Señor, regenerado por la obra del Espíritu Santo? Bueno, la Escritura dice de ti que tienes nuevas posibilidades y recursos, porque todo lo que es nacido de Dios vence, gana, triunfa, es victorioso, vence al mundo. Y esta victoria que ha vencido al mundo, hay un nuevo recurso, hay una nueva capacidad, la fe que recibe de Dios, la fe que ve la gloria de Dios, la fe que te levanta y sostiene en los peores momentos. Nuevas posibilidades, nuevas capacidades, nuevos recursos. El hombre interior, recreado por Dios y lleno del Espíritu Santo. Pero otra vez la palabreja moderna, resiliencia. Es resiliente el hombre interior que tiene a Cristo. Es resiliente. Dice 2 de Corintios 4:16. Por tanto, no desfallecemos. Ay, mis hermanos, a veces parece que sí. Ya se lo he dicho, ¿verdad? Somos como las palmeras, los cristianos. Pegan los vientos huracanados y nos doblamos, tocamos el piso, pero no nos rompemos. Y habiendo pasado la prueba, la dificultad, el Señor nos da tal vigor que nos recuperamos. Por eso dice Pablo, por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, y en algunos es más notable que otros. Sin embargo, nuestro hombre interior, ¿qué le pasa? Se renueva día a día por el poder del Espíritu Santo. Yo los veo de aquí. Ustedes, caballeros, con las 3 Fs:
fuerte, feo y formal, pero bien distinguido, bien digno, bien varonil. Nada más un amén. A las damitas desde aquí, con mucho cariño, con mucho respeto, son mis hermanas en Cristo. Las veo bien bonitas, guapas, radiantes, felices. Las que son casadas, amadas por sus esposos. Un amén nada más. Bueno, es que los cristianos ya no decimos mentiras, ¿verdad, mi hermana? Ya no sé ni por qué estoy diciendo esto. Porque el hombre exterior, claro que se desgasta. Claro que se desgasta el hombre exterior. No salen, ¿cómo se llama lo que salen aquí? No, pero bueno, pues eso. Los cachetes se nos empiezan a colgar. A los caballeros la barriguita se nos empieza a aflojar. Ya no andamos igual, con el mismo vigor. Ya nos hemos vuelto una generación, cuando los años pasan sobre nosotros, generación de oro. Generación de oro. Oro a Dios porque ya me duele aquí. Oro a Dios porque ya no aguanto las rodillas. Somos esa generación. Pero qué bendición, mis hermanos. Hay un hombre interior regenerado por el Señor, hecho nueva criatura. Ese va a trascender por la eternidad. Ese no envejece, ese se renueva día con día. Y de esto estoy tratando de hablar en esta serie. No será el tema de hoy, pero cómo se renueva día a día el hombre interior será uno de los puntos que vamos a hablar. Así es que el hombre interior tiene nuevas facultades, nuevas capacidades, nuevas posibilidades. Y termino. ¿Y cómo recibe poder ese hombre interior? ¿Cómo es fortalecido ese hombre interior? Dejaré apuntado algunas cosas nada más para retomarlas, Dios mediante, el próximo domingo. ¿Cómo la oración de Pablo habrá de cumplirse en nosotros? Que tenemos un hombre interior nuevo, nacido de nuevo, regenerado. Bueno, lo primero y claro que el texto está comunicando, ya lo he dicho mucho, es orando. A lo mejor por eso no oramos tanto, porque el enemigo es tan hábil para distraernos y confundirnos y menguar la fe de nosotros. Estoy generalizando, por supuesto, que oramos tan poquito. Creemos que a lo mejor la oración no es tan trascendente, que he orado tanto y Dios no ha respondido como he querido que responda. Y entonces el enemigo nos engaña. Pero Pablo está diciéndonos: hey, lo primero es orar. ¿Quieres un hombre interior fuerte, fortalecido por el Espíritu Santo? Ora. Oración. Por eso Pablo está orando por ellos, porque vemos, mis hermanos, que la fortaleza, lo que nutre al hombre interior, al ser interior en nosotros, mis hermanos, eso viene directa y exclusivamente de parte del Señor y de sus abundantes recursos. Porque por la oración, mis hermanos, aprendemos a confiar en el poder de Dios en lugar de nuestras propias habilidades. Cuando estaban en una condición que podría angustiarlos, podría afectarlos emocionalmente, pero relacionalmente, el apóstol Pablo, busque Filipenses 4, por favor, 6 y 7. Él dice: hey, hermanos, hermanas, por nada estéis afanosos, preocupados, angustiados, antes bien, lleven a Dios sus cargas, sus luchas, hagan toda clase de oraciones, peticiones, así está diciendo, ¿no? Y delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, el 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a guardar? Y en lo que he estado yo exponiendo hoy, ¿qué es sinónimo de corazón? El hombre interior. Y vuestros pensamientos, facultades del hombre interior, todo eso será guardado por nada menos y nada más que el Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes. Oren, dice Pablo, oremos, pidamos fortaleza del hombre interior. Evidentemente hay más recursos para ser fortalecidos, pero repito, y ya concluyo, y solo menciono, por supuesto, está la palabra de Dios.
Retomaré el tema la próxima semana. La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos dejó el mejor ejemplo, cómo la palabra de Dios nos fortalece en las peores situaciones. Y cuando está siendo tentado por Satanás allá en el desierto, que dice Jesús, no solo de pan, no solo de pan. En esta congregación asisten muchas familias que amamos tanto, cuyo negocio es elaborar pan. No sé si les guste mucho ese texto a ellos, pero aquí dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre interior se nutre por la palabra del Señor, pero se nutre, mis hermanos, dado que en el hombre interior, ¿se acuerdan quién es nuestro nuevo huésped? El Espíritu Santo. Y claramente la Escritura refiere, anima, instruye a que el Espíritu Santo debe cuidarse mucho. Debe cuidarse la relación con el Espíritu Santo. Y particularmente hay dos instrucciones importantísimas acerca de nuestra relación con el Espíritu Santo. Uno, no lo contristemos. No lo contristemos. ¿Qué entristece al Espíritu Santo? Nuestro pecado. Y la segunda instrucción dice, no lo apaguemos. ¿Cómo apagamos al Espíritu Santo? Cuando no dejamos que fluya su obra, su mover, entre otras cosas, sus dones espirituales en nosotros. Oración, palabra y un cuidado especial de mi comunión con el Espíritu Santo. A manera de conclusión, el hombre interior es la persona regenerada en Cristo, cuya vida es la mismísima vida de Dios. El fortalecimiento del hombre interior nos permite ser llenos, mis hermanos, y receptores de todas las riquezas de Cristo Jesús. El fortalecimiento del hombre interior nos habrá de permitir enfrentar con eficacia las crisis de la vida y ser, otra vez la palabreja dominguera, ¿se acuerda? Resilientes. Tú y yo no podemos cambiar circunstancias, a veces sí. Tú y yo no podemos cambiar personas, ni lo pretendas, es una lucha vana. Pero sí puedes cambiar tu hombre interior y la respuesta que das a todo lo que te rodea. Un autor no cristiano, pero que resume muy bien el pensamiento de lo que yo te he tratado de decir, pero se lo comento porque es la misma idea que tiene la gente, que aún muchos que no conocen a Dios tienen el mismo pensamiento y han concluido lo mismo acerca de la importancia de lo interior por encima de lo exterior. Y un escritor, premio Nobel de literatura, dijo: la felicidad es interior, no exterior. Por lo tanto, la felicidad no depende de lo que tenemos o de lo que nos ocurre. La felicidad depende de lo que somos. Y tú y yo somos hijos de Dios. Y hay un hombre interior lleno del Espíritu Santo. Y hay un hombre interior que cada día se puede renovar y fortalecer a más, a más, a más y a más. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz, no volverá vacía. Señor Jesús, hoy hay un tema muy particular en el cual nos llevas a meditar el hombre interior. Señor, la fortaleza del creyente viene de adentro, no de la humanidad misma, sino de la obra interna poderosa de tu Espíritu Santo y tu palabra en nosotros. Dios, hoy nos sumamos a la oración del apóstol Pablo y pedimos que tu Espíritu Santo fortalezca nuestro hombre interior. Sí, Señor. Y entonces, mi Dios, con ese hombre interior fuerte, Señor, lo más hermoso que empezaremos a hacer es a percibirte a ti, Dios, a ver tu gloria obrando en nuestras vidas.
Señor, la capacidad de oír tu voz, de sentirte, de obedecerte. Señor, la fe para orar con eficacia y entre las dificultades y crisis reaccionar mejor, levantarnos de las caídas aún más fuertes. Creer en tus promesas, Señor, sin lugar a dudas, sabedores de que tú las cumples. Algo hermoso, Señor, empezar a manifestar cada vez más lo que la Escritura denomina como el fruto del Espíritu Santo. Por eso, Señor, es menester que nos enseñes, nos ayudes a comprender la importancia de cuidar a ese nuevo hombre, a esa nueva naturaleza espiritual en nosotros, a ese hombre interior.